Buenas, bienvenidos a una nueva sesión del programa de educación para la salud, ¿Quién dijo miedo? En esta ocasión vamos a tratar uno de los temas principales que se produce por el consumo de tabaco y muchas veces es desconocido para la gran mayoría de las personas. A pesar de que todos sabemos que cuando una persona fuma está haciendo algo que consiste, desde el punto de vista de las adicciones, de meter una sustancia que está en el exterior al interior. Y lo hace a través de un artilugio que es el cigarrillo y lo hace a través de un orificio natural como es la boca. Y es en la boca precisamente donde yo aprendí cuando hice el máster Piufet, que era de los primeros aparatos donde se veían las consecuencias del consumo de tabaco. Y para ello, pues contamos en esta ocasión con un compañero mío de Piufet y compañero y profesor. Fue el que nos dio la parte de patología oral en este máster y que amablemente accedió a la invitación que le cursé para participar en este programa. Él es Francisco Rodríguez Lozano, es médico especialista en estomatología, trabaja en Canarias, tiene un currículum envidiable, es una persona que ha trabajado mucho en salud pública, de más de 30 años en distintos puestos, como presidente del Colegio de Estomatología a nivel nacional, a nivel regional de Canarias, y también pues fue presidente de la Sociedad Española de Especialistas en Tabaquismo, de la SEDET, presidente del CNPT y actualmente ocupa un cargo a nivel europeo muy importante porque es el presidente del EINSPID, no lo pronuncio bien, ahora él nos lo contará, que es una sociedad europea para la prevención y el control del tabaco. Es una presidencia de una asociación en la cual hay más de 30 países y en la cual hay más de 50 organizaciones. Es decir, tenemos ante nosotros a una persona con una gran responsabilidad a nivel internacional y nos va a hablar en esta ocasión como médico odontólogo o estomatólogo en lo que es la afectación del aparato o de la cavidad oral por el consumo de tabaco. Cuando quieras, Paco, muchas gracias y bienvenido a este nuevo evento de abordaje del tabaquismo. Muchas gracias, Manuel, por la invitación y enhorabuena por la iniciativa, me parece excelente. Creo que es muy importante, además, en estos tiempos, este tipo de actividades. Estaba comentándote antes de lo importante que es y, además, viendo en Europa, o sea, lo avanzados que estamos en estas cosas. Pero si no te creas tú que en Europa hay mucha gente que hace este tipo de programas y con el nivel que estás consiguiendo hacerlo, pues creo que es excelente para los pacientes y te felicito por ello, ¿no? Muchas gracias. Voy a intentar, en un lenguaje muy claro, porque esto es para gente que quiere dejar de fumar, un poco explicarle realmente lo que hace el tabaco en la boca, pero con una intención muy clara. Con una intención, yo creo que lo has explicado a tus pacientes más de una vez, ¿no? Cuando una persona quiere dejar de fumar, es absolutamente esencial que ponga en una balanza los pros y los contras, porque fumar sí que es verdad que aporta algo, ¿no? Poco, pero aporta cosas. Y lo que sí que hace es quitarnos muchas cosas. Entonces, es muy importante que cuando se toma la decisión de dejar de fumar, se tome basada en un convencimiento claro, en razones evidentes, y que se conozcan las razones, y se conozca muy bien el porqué. Y cuando uno tiene muchas razones para dejar de fumar, es más fácil que el resultado sea positivo. Cuando lo hace un poco alegremente, sin pensarlo mucho, pues a veces no es tan fácil dejar de fumar. Entonces, me gustaría que al menos entre los pros de dejar de fumar empiecen a considerar tus pacientes los problemas que puede causar en la boca. Y de eso se trata un poco la charla que pretendo dar esta mañana, esta tarde. Creo que es muy importante conocer las cosas. Bueno, los dentistas, cuando un paciente entra por la puerta, muchas veces ya antes de preguntarle nada sabemos si fuma o no fuma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque antes de la boca, has dicho muy bien, muy claramente antes, que el tabaco entra en el organismo a través de la boca, que produce patología en cualquier órgano de la persona, del ser humano. Pero bueno, entrando por la boca es normal, que en la boca es el primer sitio donde hace de las suyas, ¿no? Bueno, pues ni siquiera en la boca, antes de la boca. O sea, ya la cara del fumador y de la fumadora
es distinta. Y muchas veces lo notamos ya. Las arrugas en el cutis, y esto es importante para las mujeres, que lo tengan en cuenta, ¿no? También los hombres, que somos presumidos, pero bueno, las mujeres especialmente. Pero bueno, si ya entrando un poco, o incluso antes de abrir la boca, la halitosis, en cuanto uno abre la boca del fumador huele de otra manera. Y muchas veces en cuanto empiezas a hablar con una persona, cuando es fumador lo notas. Entonces en la consulta lo notamos enseguida. Y luego otro tema, antes de entrar en lesiones ya específicas que se provocan en la boca, es hablar de la disminución del gusto y del olfato. Y aquí contaría una anécdota yo de una de las personas que más saben de sabores en España y de gusto. Es una batallita, como a veces los que tenemos edad nos gusta contar, ¿no? Bueno, yo estaba un día comiendo en un restaurante de un cocinero vasco que tiene varias estrellas Michelin y es muy conocido. No voy a decir el nombre, luego veréis por qué no lo digo. Y esto fue justo después de la primera ley del tabaco. Sabéis que en la primera ley del tabaco se permitían espacios de fumadores en los restaurantes. Y la verdad es que no lo cumplía nadie. Yo cuando iba a un restaurante a veces tenía que atravesar los espacios de humo para llegar a los espacios sin humo. Y eso es una barbaridad, además es ilegal. Pero bueno, no estaban bien aislados, no tenían ventilación, no funcionaban. Realmente aquello no salió bien. Y cuando fui al restaurante de este señor, en San Sebastián, tenía una zona de fumadores excepcional, perfectamente aislada, con unos cristales, con una ventilación tremenda. Entonces lo comenté al hombre, le dije, mira, la verdad es que me sorprende porque eres de los pocos sitios, yo creo que salvo la cadena Vips en Madrid, no he visto yo sitios que funcionasen bien, que hubieran hecho bien eso, ¿no? Y entonces me dijo una cosa que me hizo pensar, ¿no? Me dijo, mira, dice, esto es una barbaridad, dice, esto es una estupidez. Dice, esa gente que hay ahí dentro, que están comiendo, es más, fíjate, están tomándose un vino carísimo. Dice, un vino estupendo, que les ha costado un montón de dinero y es dinero tirado. ¿Por qué? Porque tú te has fijado que ningún sommelier fuma. Digo, pues mira, no había caído, ¿no? ¿Por qué no fuman los sommeliers? Porque necesitan tener un olfato y un gusto excepcional. Y me explicó él, me dice, cuando la gente fuma, no disfruta de la comida. Y a mí me gusta que mis clientes disfruten de la comida que les preparo. Cuando me dijo eso, rápidamente barrí para casa y le dije, ¿a ti te importaría que yo te haga una entrevista y digas esto en algún medio de comunicación? Y me dijo, ni hablar. Y con esto enlazo en una charla que os daré en otra ocasión sobre lo que es el INSTI y que es la red que presido en Bruselas, y sobre todo de la experiencia que he tenido en los lobbies del tabaco, allí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, ¿no? Me dijo esto porque me comentó, si yo digo eso, me hunden el negocio. Dice, el poder que tiene la industria del tabaco es terrible. Y si yo les ataco diciendo esto, acaban conmigo. Pero bueno, esto es una anécdota que cuento para hablar un poco de lo importante que es el gusto y el olfato y cómo se pierden los fumadores, haciendo que, por ejemplo, el umbral para la sal, para los alimentos salados, suba 12 o 14 veces. Quiere esto decir que además, para coger el gusto salado de un alimento, tenemos que echarle mucha sal y eso provoca otros problemas en el organismo, hipertensión. No es el momento de hablarlo ahora, ¿no? Pero que causa muchos otros problemas. Muchos fumadores, cuando dejan el consumo de tabaco, nos cuentan que empiezan a disfrutar otra vez de los alimentos. Y eso es muy importante, porque si bien a veces eso puede causar algún problema, ¿no? Cuando se deja de fumar entre los contras puede ser el que se puede normalmente, a veces no, pero muchas veces se ganan unos kilitos, ¿no? Que encima saben mejor los alimentos. Bueno, pero eso hace que el terapeuta intente hacer algunas pautas, algunas cosas para minimizar estos riesgos, ¿no? Y desde luego yo creo que es muy bueno volver a disfrutar de los sabores, volver a disfrutar del gusto y del olfato. Vamos a ir un poco más ya en concreto, cuando ya abrimos la boca, a lo que ocurre dentro de la boca. Dentro de la boca, el tabaco produce tinciones y manchas en la superficie de los dientes, en las restauraciones, los empastes y en las prótesis que llevamos en la boca. Bueno, esto no es... Vamos a ir a algunas cosas más importantes, otras menos, más peligrosas, pero bueno, hay gente que le puede causar un problema. Es decir, la gente joven, por ejemplo, no le hables de que se va a morir de un cáncer de pulmón, porque probablemente... yo tengo un hijo que fuma.
cuento a clientes, ¿no? Mi hijo que fuma. Y entonces, cuando yo le digo que se va muriendo hace uno, me dice, estás loco, yo me voy a matar en un accidente de tráfico antes, con lo cual me da igual. Claro, los jóvenes miran a largo plazo, pero cuando una persona joven ve que le huele mal la boca y que sus dientes están muy feos, sobre todo los niños que tienen las niñas, los niños, estas cosas, esto sí que les influye. Y bueno, a lo mejor alguno de vosotros puede influir el tener los dientes sucios, teñidos. Fijaros que se tiñe más por el tabaco que por el café o la Coca-Cola o el té. Bueno, pues esto es algo que puede animar a plantearse dejar de fumar, aunque sea algo que para la salud general tiene relativamente poca importancia, ¿no? Las heridas en la boca. Bueno, ahí veis una lengua que tiene una herida por un roce con unas piezas en no muy buen estado. La cicatrización de las heridas se retrasa muchísimo en los fumadores, se retrasa mucho. Cuando hacemos una extracción dentaria cuesta mucho más tiempo que cicatrice, cicatriza peor, hay más riesgo de infecciones y sobre todo duele más. La cicatrización de las heridas después de una extracción es mucho más dolorosa en un paciente fumador que en un paciente no fumador. Luego hay algunas enfermedades específicas como la periodontitis, que es la enfermedad periodontal. La periodontitis es un tipo de enfermedad, desde la gingivitis, que es la más leve, a la periodontitis, a varios tipos de periodontitis. Es las enfermedades que afectan a la pérdida de soporte del tejido dentario, ¿no? La periodontitis, fundamentalmente por un componente que yo creo que es bueno decirlo. Sabéis que en el fumador se disminuye enormemente la velocidad de riego en la sangre, ¿no? Sobre todo en las arterias terminales se puede reducir hasta 40 veces el aporte de riego y esto causa problemas periféricos, como esto del síndrome del escaparate, la gente que no tiene buena circulación periférica y tiene que pararse cada poco porque no le funciona bien el riego. Pues en la boca pasa igual. En la boca hay una microcirculación pequeñita en la que cuando hay una pequeña estenosis que produce el tabaco, cuando hay además otros factores de riesgo, como puede ser pues, el colesterol o algún tipo de placas de ateroma que estrechan esos conductos, pues se produce una disminución de riego en zonas que necesitan un aporte importante de riego. Y entonces tenemos que cuando hacemos tratamientos de periodoncia en la consulta, que es tratar estas lesiones que estáis viendo, pues tenemos un retraso en la cicatrización de los tratamientos que hacemos, tenemos unos postoperatorios peores, más dolorosos y tenemos muchos más fracasos en el tratamiento. Es decir, el dentista, que en nuestro país es privado y que supone un esfuerzo económico para muchos, bueno, para todos los pacientes, por supuesto, pues al final los resultados son peores y eso no nos gusta ni a los dentistas ni a los pacientes. Entonces, bueno, en general hay que decir que un paciente fumador tiene 6 veces más riesgo de enfermedades periodontales que un paciente no fumador. Y en concreto hay una prevalencia importante de lo que llamamos periodontitis refractarias, que son aquellas que después de tratarlas no mejoran, o sea, que no mejoran con los tratamientos, y de laguna. Laguna es la gingivitis ulceronecrótica aguda, que es una gingivitis muy aparatosa, se da sobre todo en pacientes inmunodeprimidos y en gente joven, y en fumadores. En los fumadores se nos presenta esta gingivitis que es muy agresiva y es complicada de tratar. En general hay que decir que hay un aumento de la hemorragia gingival en algunos casos y pérdida ósea alveolar, que es lo que llevaría a esta pérdida. Sin embargo, es curioso, y vuelvo atrás, en un paciente no fumador, en una boca como la que veis en vuestra pantalla, eso lo tocas y sangra, y sangra. En el fumador, precisamente por esta disminución del riego, lo que vemos es que no hay el sangrado gingival que hay en un paciente normal. Y esto en un paciente no fumador, quiero decir, no quiero decir que el paciente no sea normal, un paciente no fumador. Y esto lleva muchas veces a enmascarar patologías. Porque cuando a alguien le sangra la encía, pues se va al dentista enseguida. Pero si no le sangra, pues a veces no va. Y entonces hay muchas enfermedades que tendrían que estar sangrando, que es un aviso que nos hace el organismo de que eso no está funcionando, y al no sangrar, pues pasan desapercibidas y cuando llegamos a tratarlas están en un estadio más avanzado. Y eso es algo muy a tener en cuenta. Bueno, vamos a hablar de una de nuestras últimas técnicas, aunque ya llevamos muchos años haciéndolas, pero son los implantes dentales. Los implantes dentales son un tratamiento excepcional. Evita, cuando hay posibilidades de hacerlo, cuando están indicados, evita tener que llevar prótesis removibles para sustituir piezas. La prótesis removible hay que quitarla, hay que quitarlo coñazo, la verdad. Entonces, los implantes son una solución maravillosa, excepcional, que resuelve muchísimo y que intenta reponer la anatomía de la boca en las mejores condiciones y con la mayor comodidad para el paciente. Sin embargo, en los fumadores no funcionan bien los implantes.
El índice de fracasos en esta tabla que os pongo ahí, en no fumadores, ahí pone el 4%. Yo creo que hoy en día, cuando hay una buena indicación, no es el 4%. Puede ser el 1,5% o mucho el 2%. Cuando hay una buena indicación, insisto. Pero sin embargo, en los fumadores se dispara hasta el 12%. Y en el maxilar superior, en casos en que no hay mucha altura de hueso y tenemos que poner implantes cortos, se dispara hasta el 18%. ¿Y por qué es importante saber esto? Pues porque con unos índices de fracasos en torno al 20% es, yo diría que inmoral, colocarle a un paciente un implante. Los implantes son tratamientos costosos, son tratamientos complejos. La colocación requiere una pequeña cirugía en el paciente, que no es nada de los jueves, pero que no se debe de hacer a un paciente someterse a una intervención costosa, compleja, cuando el índice de éxito no está garantizado. Y esto hay que tenerlo en cuenta. En España no hay una cultura de reclamaciones profesionales importante como en Estados Unidos, pero puedo asegurar que en Estados Unidos a un paciente que fuma no le ponen directamente un implante. Y aquí, si lo ponemos, tenemos que aclararle muy bien al paciente los riesgos que tiene y lo que es más. Tenemos que, por lo menos en mi consulta, un paciente que quiere ponerse implantes y es fumador, tiene que hacer primero un proceso de deshabitación tabáquica. Si no, no le ponemos implante. Porque no nos gusta que fracase nuestro tratamiento, ni a los pacientes ni a nosotros. Entonces, eso es algo a tener en cuenta. Si queréis poneros implantes dentales, tenéis que dejar de fumar. Está claro. Fijaros un trabajo que es antiguo ya, pero dice que en los implantes dentales la pérdida ósea es mayor que la de la mala higiene dental. Es decir, para el éxito de un implante es más importante no fumar que cepillarse bien los dientes y los alrededores dentales. Eso para mí es algo definitivo y clarísimo del riesgo que tiene. Y vamos a hablar ya de algunas lesiones en concreto que produce el tabaco en la boca. Estas imágenes que veis ahí en el paladar, como elevadas, como crecidas y que se levantan, se llama paratitis nicotínica. Son pequeños nódulos que aparecen en el paladar, en los fumadores empedernidos, en los que fuman mucho. Se dan más en los que fuman en pipa. Es una lesión que es asintomática y que curiosamente es reversible. En cuanto se deja de fumar, normalmente desaparece. Esto, cuando se lo enseña al paciente, pues se preocupa mucho. A veces vienen, mire, tengo unos bultos, no es nada, no es problema dejar de fumar y se le van a ir. Y mucha gente, ante lesiones de ese tipo que no son realmente importantes, conseguimos que dejen de fumar y pues tenemos que agarrarnos de esta cosa. Bien. Otra lesión, otra condición que aparece en los fumadores es la melanosis del fumador, que son estas encías negras que veis ahí, estas tinciones oscuras en la encía, que son bastante comunes en la raza negra, pero muy extrañas en los europeos, especialmente los nórdicos. Los más blanquitos menos lesiones de estas tienen, ¿no? Hay que decir que en los fumadores, en un 30%, en 1 de cada 3 fumadores aparecen estas lesiones. Y también depende un poco de la raza o de las características. Los más morenos aparecen más, ¿no? Se dan en encía adherida, son completamente asintomáticas y también son reversibles, pero tardan mucho en desaparecer. Es decir, cuando deja de fumar puede estar mucho tiempo con estas tinciones que al final suelen desaparecer. De todos modos, no tienen tampoco importancia ninguna, pero bueno, es otra cosa que puede animar a la gente el verse con estas manchas, el animarse a dejar de fumar. Vamos avanzando un poco en patologías un poquito más importantes, ¿no? La candidiasis es una colonización por hongos en la mucosa oral que normalmente cura con antimicóticos, que se da en enfermos inmunodeprimidos, en pacientes VIH positivos es muy frecuente, pero que la tratamos con antimicóticos y normalmente ceden inmediatamente. O sea, en un paciente VIH positivo, oye, pues le pones un antimicótico y esto mejora enseguida, ¿no? Sin embargo, los fumadores tardan muchísimo en ceder. Es curioso, ¿no? No sabemos muy bien por qué, no lo entendemos, ¿no? Probablemente un antimicótico debería actuar muy bien, sin embargo, por lo que sea, los fumadores son muy, muy rebeldes, ¿no? Y normalmente son reversibles claramente al dejar de fumar. Eso cuando un paciente viene con una candidiasis de este tipo, que además son molestas, pues porque a veces son dolorosas, diciéndole que deje de fumar, se va a curar y esto puede ser otra razón para animarse. Esto es un poco una anécdota que quería contaros. No sé si entre los que estáis ahí, pero en algunos centros de deshabitación de compañeros que conozco en la península están cada vez acudiendo más gente a intentar desengancharse de los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y en Europa también.
Y bueno, en la boca hay algunas cosas curiosas que se producen en los fumadores usuarios de cigarrillos electrónicos, que no se dan tanto en los fumadores de cigarrillos convencionales. Y una es la estomatitis nicotínica, que es un tipo de inflamación y de patología que se da mucho más, curiosamente, en los fumadores, en los usuarios de cigarrillos electrónicos que en los fumadores de cigarrillo convencional. Un tipo de candidiasis, que es la hiperplásica, que es una candidiasis más compleja, más fastidiada, también se da mucho más en los usuarios de cigarrillo electrónico que en el fumador convencional de cigarrillos. Y luego hay una cosa que es anecdótica, pero es curiosa, que es la lengua negra pilosa, que es una cosa bastante asquerosa, porque una imagen ahora, que curiosamente se da mucho más es asintomática, no tiene ningún tipo de problema, pero es muy fea y a quien la padece le preocupa muchísimo, nos vienen a la consulta preocupados. Se aparecen fumadores, es una elongación de los papilas filiformes y una tinción por una serie de bacterias y levaduras que se producen más en el ecosistema de la boca del fumador, ¿no? Y bueno, pinta así. Esto es la lengua negra pilosa o vellosa, que se da especialmente, se da en los fumadores, pero más exagerada en los usuarios de cigarrillos electrónicos. Insisto, no tiene ningún problema, no es nada preocupante, no es nada grave, pero es muy fea. Y yo creo que a mucha gente no le gusta tener la lengua así y por eso pueden animarse a dejar de fumar, que es algo que les va a hacer mucho bien. Vamos con la vía de cosas un poco más importantes y más preocupantes y más serias, porque tampoco creo que haya que dar una charla muy larga, pero sí es importante hablar de lo peor que nos puede ocurrir en la boca, que es el cáncer oral. El cáncer oral, ahora hablaremos de la prevalencia en España, en Europa, pero hay una cosa que quería dejar clara, ¿no? Es terrible porque se nos mueren el 50% de los pacientes con cáncer oral fallecen. Y no porque, sí es un cáncer que puede ser agresivo, hay distintos, pero hay una cosa muy clara, ¿no? Y es que lamentablemente fallecen porque los pacientes que nos encontramos con cáncer oral acuden a nuestras consultas en estadios avanzados. El cáncer oral no duele, normalmente. A veces se confunde con lesiones pequeñas que el paciente no le da importancia y cualquier lesión que aparezca en la boca, que no se cure, que no mejore en una semana, hay que ir inmediatamente a un dentista y preguntar por ella. Porque un cáncer oral que detectamos en estadios incipientes puede ir bien, suele ir bien, pero cuando nos vienen pacientes con estadios avanzados no podemos hacer nada. Son tremendamente mutilantes, los tratamientos que hacemos son muy agresivos. Yo a veces me planteo hasta qué punto he tenido varios pacientes de cáncer oral, diagnosticados algunos pronto y que han ido muy bien, y varios lamentablemente en estadios avanzados que tendrán ganas de coger al paciente por el cuello y decir, bueno, muchacho, ¿cómo puedes estar con esto en la boca? Y al final se hacen tratamientos muy agresivos de cirugía maxilofacial con vaciamiento radicales de cuello, con amputaciones de mandíbulas a veces, y al final incluso fallecen. Entonces no sé hasta qué punto lo que hay que hacer es hacer prevención de esto y educar a la población para que lo antes posible, cuando ven algo en la boca raro, acudan a un dentista, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablo aquí del cáncer oral? Pues porque la causa del cáncer oral es el tabaco y el alcohol. Vamos a ver, hay otros factores, hay el HPV, hay una alimentación mala también influye, pero desde luego el tabaco y el alcohol son los principales responsables del cáncer oral. El alcohol en sí es irritante y la mucosa es como muy mimosa, la mucosa de la boca, es muy sensible y entonces se irrita y esa irritación acaba produciendo una degeneración en la epidermoide, en la superficie de la mucosa de la boca, que puede llegar a un cáncer, ¿no? El tabaco hace lo mismo, irrita y esa irritación produce estas lesiones, pero la asociación de los dos, del tabaco y el alcohol, es una bomba de relojería. ¿Por qué? Porque además de sumar los efectos irritantes de cada uno de los dos, el tabaco aumenta enormemente la permeabilidad de la mucosa y hace que esos tóxicos que lleva el tabaco penetren mucho más en la mucosa oral. Y entonces esto hace que sea terrible este efecto sinérgico del tabaco y el alcohol. Y hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que decir que las cifras son muy variables porque, hicimos una revisión de lo que hay publicado y las publicaciones cambian mucho incluso entre países. O sea, el cáncer en la India no es lo mismo que el cáncer en Europa o en Estados Unidos.
porque hay costumbres distintas, hay tipos de tabaco, sobre todo en la India, por ejemplo, el tabaco es más caro, en los países nórdicos el tabaco más caro, curioso, en el tabaco más caro de los países nórdicos europeos no suele producir muchos cánceres, en la India sí, porque son, digamos, de peor calidad, es curioso, ¿no? Pero bueno, se puede decir que entre 5 y 17 veces más de posibilidades tiene un fumador que un no fumador de tener un cáncer de boca. Con el alcohol entre 3 y 30 veces más, pero cuando se asocia tabaco y alcohol hasta 100 veces más tiene de posibilidades un fumador y consumidor de alcohol de tener un cáncer. Hay una zona de Francia que en la OMS estaban muy preocupados porque tenía una incidencia altísima de cáncer de boca. Tanto es así que durante un tiempo estuvo desplazado un equipo de trabajo de la OMS para intentar averiguar por qué ocurría esto en esta zona, ¿no? Y ahí, al final, la conclusión fue muy clara, ¿no? Los franceses les encanta tomar estos alcoholes de alta graduación, el pastis, el pernod, estas cosas. Y entonces allí tenían la costumbre, al acabar de comer, de tomarse una copita de un alcohol de esa región, que era de una graduación altísima, paladearlo en la boca, no tragárselo, porque cuando uno toma y se lo traga, pues bueno, pero si lo dejas en la boca, eso permeabilizaba la mucosa y después se fumaban pues, un purito o un cigarrito. Y eso era una bomba, y eso es lo que en esta región francesa disparó enormemente la prevalencia de cáncer oral. Pero es que en España tenemos una de las prevalencias más altas de Europa. El tabaco y el alcohol, como dice ahí abajo, son responsables del 85% de los cánceres orales. Yo tenía un profesor en la facultad que decía que si la gente no fumase, no habría cáncer de boca. Bueno, en medicina esto no se puede decir así, pero bueno, algo de razón tenía. Es decir, que muchos, yo desde luego en los pacientes que he visto en mi consulta de cáncer oral, que son unos cuantos, todos fumaban y la mayoría bebían también. Bueno, os presento aquí unas imágenes de lesiones precancerosas, porque lo bueno de esta historia es que algunas lesiones que llamamos precancerosas tienen posibilidades de desarrollar un cáncer posteriormente. Entonces es muy importante que el dentista valore estas lesiones, porque cuando las descubrimos podemos tratarlos antes de que se desarrolle el cáncer. Por eso es importante la atención, la visita regular al dentista, y sobre todo cuando ves algo raro en la boca hay que ir a ver al dentista. En la imagen que veis ahí, la eritroplasia normalmente degenera en muchos casos en un cáncer, es una lesión precancerosa establecida, clara, y como veis es difícil de distinguir por una persona que no esté familiarizada con la patología oral, por un profesional, ¿no? La leucoplasia proliferativa es un tipo de lesión precancerosa, la leucoplasia es la lesión precancerosa más frecuente, pero esta en concreto, la proliferativa, que es la que crece un poquito y se ve como en relieve, esta se maligniza en muchísimas ocasiones. Entonces, en una imagen como la que veis en la pantalla, esto se puede biopsiar, se puede eliminar y probablemente no llegue a haber un cáncer ahí, pero es una lesión que se llama precancerosa. La leucoplasia, como decía, es la lesión precancerosa por excelencia, no porque malignice mucho, hay otras que malignizan más, sino porque es muy frecuente. Se da sobre todo en pacientes de más de 50 años y se da 6 veces más en fumadores que en no fumadores. Son estas manchas blancas que no se van, que están adheridas a la mucosa y cuando aparecen hay que biopsiarlas, hay que quitarlas y hay que tratarla. Y tiene una clara relación con el consumo, con la nicotina. Cuanto más se fuma, más importantes son. También aparecen en los fumadores, ojo, pero aparecen más en los fumadores. Y lo que hay que decir al paciente es que muchas veces desaparecen simplemente con dejar de fumar. El porcentaje de malignización está en torno al 16%, varía mucho en series distintas, pero podemos establecer como media el 16%. Y bueno, no es una cifra alta, pero es importante tener en cuenta la consideración, ¿no? Aquí os pongo ya algunas imágenes de cánceres orales en distintas localizaciones de la boca, en la lengua, en el suelo de la boca, en la mejilla, en el labio, en la encía. La boca tiene un problema y una ventaja, pero un problema para esto, ¿no? Que es que está muy vascularizada. Entonces, la diseminación de los cánceres de boca a otros tejidos y las metástasis son muy frecuentes, extremadamente frecuentes. Por eso, cuando estamos encontrándonos un cáncer en un estadio avanzado, pues es muy fácil encontrar metástasis y a veces los esfuerzos que hacemos, ya digo, muy traumáticos, muy mutilantes a veces para intentar salvar a estos pacientes, pues no funcionan porque ya tenemos metástasis en otras partes del cuerpo. En general, como dato, es decir, bueno, pues en Europa el 2% de todos los cánceres están en la boca.
Una cifra que parece bajita, ¿verdad? Bueno, pues, pero si sabemos que la mitad se nos mueren, pues hombre. En España es el 6º cáncer de más incidencia. Depende también de regiones, depende un poco de la prevalencia de tabaco. Curiosamente, en las regiones con más prevalencia de consumo de tabaco hay más incidencia de cáncer oral. En España tenemos 8 casos por 100.000 habitantes por año, que eso, insisto, puede parecer poco, pero es una de las más incidencias más altas en toda Europa. Hay algunos países del este de Europa en los que se fuma muchísimo. Curiosamente, siempre vemos que donde más cáncer de boca y donde más se fuma. Y hay algunos países del este de Europa donde se fuma mucho más que aquí, donde las incidencias de cáncer son más altas. Pero vamos, en la Europa occidental, en la Europa, no digo ya porque tenemos parte, no digo la Unión Europea, porque en la Unión Europea tenemos países del este en los que se fuma más que en España, pero en la parte occidental de Europa tenemos una de las patologías, de las prevalencias más altas de cáncer de boca. La buena noticia, y esto es importante cuando uno quiere dejar de fumar, es que después de 5 a 10 años, ojo, no es que tú dejes de fumar y desaparezca tu riesgo de tener un cáncer de boca, es que después de 5 o 10 años de dejar de fumar, el pronóstico se iguala y la prevalencia al no fumador. Pero tiene que pasar todo ese tiempo. Quiero decir, el tabaco hace daño y cuanto antes dejemos de fumar, mejor. Pero aunque estemos bien, podemos estar incubando un cáncer. Yo tengo un buen amigo, cuando yo era presidente del Colegio de Dentistas en Tenerife, de Canarias, el presidente de Canarias, el vicepresidente, era una persona que fumó muchos años. Y bueno, pues falleció de un cáncer de pulmón. Pero falleció de un cáncer de pulmón unos años, bastantes años después de haber dejado de fumar. Y yo recuerdo cuando iba a verlo al hospital, me decía, Paco, dice, qué pena no haber dejado de fumar antes, ¿no? Esto es algo a tener en cuenta. O sea, siento ser pesimista y dar malas noticias. Bueno, hay que tomar la decisión lo antes posible porque muchos de los efectos se mantienen en el tiempo, se mantienen después. Entonces, cuanto antes dejemos de fumar, pues tenemos menos papeletas de llevarnos un susto, un disgusto de estos. Otros aspectos, ya estamos terminando, porque no creo que no hay que ser pesado. El tabaco altera la composición de la saliva y esto, bueno, pues lleva a algunos tipos de problemas. La boca seca tiene relación con otro tipo de patologías, de caries, de una serie de cosas y además el tabaco hace que se cambie la composición bioquímica de la saliva, hay un cambio en el pH que favorece el crecimiento de algunas bacterias, como los estreptococos, que están relacionados con varios tipos de patología en la boca. Y bueno, siempre hemos estado discutiendo sobre si el tabaco tenía que ver con la caries dental o no. Y es curioso, porque hasta hace poco decíamos que probablemente no. Y por una cosa muy curiosa, decíamos que a veces era más importante todo lo que hay alrededor del tabaco, porque éramos conscientes de que mucha gente fumaba porque no tenía un conocimiento claro de los riesgos del tabaco. Y ahí tenemos la culpa a veces los sanitarios. No hemos sido capaces de transmitir a la población los verdaderos riesgos del tabaco. La gente cuando sabe y cuando conoce lo que hace el tabaco se plantea dejar de fumar. Cuando no lo sabe, cuando no se le informa, pues a veces pues le ocurre lo mismo. Y con la caries pasa un poco igual. O sea, la gente que tiene una educación buena, en general y especialmente educación sanitaria, que creo que es algo que hay que mejorar mucho en este país, pues tiene unos hábitos más saludables que hacen que por ejemplo, se cepillen más los dientes y que tengamos menos caries. Entonces pensamos que se asociaba esa falta de educación sanitaria que llevaba la caries con esa falta de educación sanitaria que llevaba a fumar o a ser fumador. Al final hemos visto que no es solo eso, que además realmente el tabaco per se sí que influye precisamente a través del aumento de Streptococcus mutans en la saliva y en la boca, en la producción directa de caries. Entonces creo que todavía hay mucho que aprender, hay cosas en las que tenemos dudas, pero bueno, que es importante conocer todo esto, es importante saber que si estamos buscando argumentos para dejar de fumar, uno es intentar tener una mejor salud de la boca, tener un mejor aspecto de nuestra cara, tener un aliento más sano, más aceptable para los demás. Y bueno, pues yo lo que espero, creo que no hay más diapositivas, no, es que pues con todo esto intentéis, o sea, os sirva de alguna manera para tomar una decisión razonada, insisto, para apoyar la decisión que hayáis tomado y para que con el Consejo de Sanitarios, como nuestro colega extremeño, seáis capaces de tomar una decisión que tenía un profesor que decía que la mejor
decisión y lo mejor que puedes hacer por un paciente en la clínica dental, por la salud del paciente, es ayudarle a dejar de fumar. Y es verdad, o sea, porque nosotros podemos conseguir tener bocas más bonitas, tener un mejor aspecto, tener una función masticatoria mejor, pero si conseguimos que un paciente en nuestra consulta deje de fumar, vamos a salvarle la vida, y creo que es lo más importante que podemos hacer. Muchísimas gracias por vuestra atención, muchas gracias a Manolo por la oportunidad que me ha dado, y nada, estaré encantado si queréis de atender cualquier consulta, cualquier duda que queráis, podemos comentar todo lo que tenga que ver con la patología de la boca. Y en otra ocasión me encantará contaros un poco lo que hacemos en Bruselas, en la red europea de tabaquismo depresivo, y bueno, creo que es otro tema importante e interesante, ¿no? Porque para el fumador también es bueno saber pues todo lo que hay detrás de la industria del tabaco, o sea, cómo la industria engaña directamente al fumador. Y eso puede ser un aspecto muy interesante que me gustaría contar con vosotros un poco. Muchas gracias, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Paco. La verdad es que me has retrotraído a 15 años atrás cuando hice el PIUFET y empecé a ver esas lesiones que ya veía como médico generalista y que muchas veces no sabía que estaban en relación al tabaco, ¿no? O al consumo de tabaco. Hemos abierto la boca y creo que nos puedes abrir los ojos, o a muchas personas con tu intervención le puedes abrir los ojos en el sentido de lo que has dicho, que ante una mínima lesión, que en una semana, 10 días no se vea una evolución natural hacia su finalización, pues debemos de acudir a un dentista, a un estomatólogo, porque eso es señal de que algo ya se está cociendo, ¿no? Y como bien has dicho, ese déficit de sangrado que tienen muchas veces los fumadores le hacen de que se perpetúe mucho más en el tiempo todo ese tipo de lesiones y tardemos más, con lo cual la actuación es mucho más lenta y damos más cancha, como yo suelo decir, a que el tabaco siga actuando. La verdad es que has hecho una magnífica intervención. Evidentemente no podemos contar que el tabaco hace nada bueno a la boca y no pretendemos para nada tampoco asustar a nadie, sino contar lo que vemos y mejor que lo cuente quien lo ve a diario, ¿eh? Y esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces no tenemos la oportunidad de, aunque visitemos al dentista, de que ese dentista esté especialmente sensibilizado con eso que está viendo. Como tú bien has dicho, muchas personas todavía en nuestro país se arriesgan pensando de que, bueno, como yo no tengo tantos problemas, tampoco se me va a complicar el tema de los implantes, ¿no? Y luego ves fracaso tras fracaso, ¿no? Yo recuerdo me has hecho recordar una paciente, una de las primeras pacientes que yo tuve para dejar de fumar un poco con prisas, y era precisamente alguien que iba a someterse a unos implantes dentales y que el estomatólogo le dijo que con esas probabilidades no se arriesgaba. Entonces ella entendió que esa enfermedad adictiva que tenía era lo primero que tenía que tratar, la trató, dejó de fumar y los implantes funcionaron, ¿no? Entonces, esto lo recuerdo yo pues como casi el inicio de pensar que la boca es el primer sitio anatómico donde puede actuar muchas veces el tabaco sin tener que esperar que afecten los pulmones. Porque como sabemos, las enfermedades pulmonares, las enfermedades cardiovasculares, los procesos oncológicos están en torno a casi un 30%, pero la boca es mucho más elevado ese porcentaje, y por eso precisamente dentro del apartado de patologías que vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones, me ha parecido bien empezar por el principio, y el principio está al abrir la boca. Muchas gracias, Paco, por tu intervención, y te cojo ese ofrecimiento que me has hecho de contarnos qué es tu actividad a nivel europeo, puesto que esperemos que a través de este canal la gente tenga mayor conocimiento de todas esas acciones que se hacen en otros sitios y que verdaderamente es un trabajo muchas veces desconocido, y muchas veces parece un trabajo fácil, pero yo conociéndote y sabiendo ya de tus
de tus actividades, pues sé que cuesta mucho trabajo desenvolverse en esos terrenos que para la gran mayoría de las personas es desconocido, porque es muchas veces desconocido incluso para los profesionales que tratamos estos asuntos. Así que muchas gracias por contarnos lo que nos has contado y sobre todo por el ofrecimiento de seguirnos contando tu actividad en la prevención y el control del tabaco, que es un terreno muy importante. Yo siempre les digo a mis pacientes que el tema del tabaco no es solo fumar y dejar de fumar, que el tema del tabaco es un poliedro en el cual hay muchos lados, y el lado del control del tabaco muchas veces pasa desapercibido, ¿no? Parece que está en manos de unas personas que no tienen acceso a esas otras personas. Entonces, haremos una intervención específica en ese sentido para que nos cuentes cosas de tu actividad en InSpeed, en el control del tabaco, y creo que podemos visionar desde un punto de vista más de población general toda esa actividad que vosotros hacéis. Muchas gracias, y las consultas que me puedan hacer, como bien te has ofrecido, yo te puedo, si alguien tiene alguna sugerencia, alguna pregunta sobre algún proceso que le esté aconteciendo, pues si tú quieres, yo te la paso e intentamos resolverla. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, en cuanto a esto del control, es verdad, o sea, yo creo que la gente que hace actividad clínica o los pacientes tienen mucho más clara la relación con la actividad clínica, donde le ayudan a dejar de fumar, con tratamientos, pero el entorno, el control del tabaco lo que hace es conseguir un entorno favorable para todo esto. Quiero decir, las leyes, todo lo que... Otra frase de un profesor de salud pública británico decía que se hace más a veces en el despacho de un ministro por el control del tabaco, por la mejora que en la consulta de un médico, ¿no? Y bueno, pues las dos cosas son necesarias, pero efectivamente creo que a veces, por ejemplo, en España, gracias a la última ley del tabaco, dejó de fumar muchísima gente, ¿no? Entonces creo que el hacer ese tipo de trabajo, además del clínico, del día a día con los pacientes, es importante, porque uno potencia al otro y por eso es necesario. Me gusta mucho lo que acabas de comentar, porque te has dado en el clavo, explicando a los pacientes un poco el porqué de este tipo de medidas en las que aún nos estamos metiendo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.